Como joven con estudios que trabajaba en el campo, le di la oportunidad de volver a la ciudad a mi novio, Kevin. Prometió volver por mí, pero al día siguiente de su regreso, recibí la noticia de que se había caído por un precipicio y estaba perdido para siempre. Me rompió el corazón, pero no tuve más remedio que seguir cultivando en el campo. No fue hasta que se restableció el examen de ingreso a la universidad en China que finalmente regresé a mi ciudad natal, con casi 50 años. Pero mi madre sostenía a una mujer con una apariencia completamente destrozada, que decía con cariño: «Wendy, aunque arruinaste tu apariencia hace 30 años, por suerte conociste a alguien de buen corazón, lo que permitió que tú y Kevin estuvieran juntos. Kevin ahora es un respetado profesor Hill. Tu padre ha muerto y contaré contigo en el futuro». Me quedé atónita por un momento. Si ella era Wendy, ¿quién era yo? Además, ¿no estaba Kevin ya muerto? «No te preocupes, Wendy», dijo Kevin bajando la voz y notando ocasionalmente que mucha gente nos miraba. «Si estás dispuesta a cederme tu puesto, sin duda no te defraudaré. Pero ¿cómo conseguiste este puesto en la ciudad? Intercambia notas conmigo rápidamente, o será una pérdida si nos descubren más tarde». Miré fijamente la hoz en mi mano, cortando el trigo mecánicamente, hasta que Kevin se dio cuenta de que lo ignoraba y me dio un codazo disimulado con el brazo. Finalmente recobré el sentido, mirando el rostro joven y apuesto de Kevin, y un escalofrío me recorrió el corazón. En mi vida pasada fui recompensada con la oportunidad de regresar a la ciudad por salvar a un par de gemelos que se estaban ahogando. Para los estudiantes de esta época, la oportunidad más deseada es regresar a la ciudad. Esto no solo significaba la oportunidad de disfrutar de la vida urbana, sino también la oportunidad de volver a la universidad. Sin embargo, le di voluntariamente esta oportunidad a Kevin, solo porque era un talentoso estudiante de medicina antes de irse al campo para reeducarse. Un estudiante brillante y destacado. Kevin prometió que tras regresar a la ciudad, se dedicaría a la investigación y a curar la cardiopatía de mi padre. También dijo que yo era solo un estudiante de periodismo común y corriente, y que incluso si regresaba a la ciudad, quizá no lograría más cosas que él. Tras intentar convencerlo, escribí una carta a la organización. En ese momento, cuando salvaba a alguien, solo estaba prestando ayuda. Quien se metió en el agua fue Kevin, e incluso expresé mi disposición a devolverle mi puesto. Antes de descubrir que Kevin seguía vivo, solo sentía que el destino me jugaba una mala pasada. Al ver que Kevin no estaba muerto, comprendí que quizás solo me había utilizado. Recordando lo que mi madre dijo en mi vida pasada sobre la muerte de mi padre, no pude evitar sentir que se me enrojecían los ojos. Más tarde me enteré de que Kevin se fue al extranjero a estudiar cirugía avanzada de bypass cardíaco 8 años después de regresar a la ciudad, pero en ese momento no operó a mi padre. En cambio, declaró con pompa a los medios: «Estas manos no pertenecen a un individuo, sino al país y a la gente, así que las cirugías de corazón se basan en una cola, sin importar las conexiones personales». Estas palabras lo elevaron directamente a la categoría de médico respetado. Pero a mi padre se lo llevaron a la fuerza para que muriera sin tratamiento. Un odio infinito se extendió por mi interior. Incluso quise agarrar a Kevin por el cuello y preguntarle por qué, pero no pude. Al notar que la gente a mi alrededor ya miraba en mi dirección, seguí inmóvil. Cuando Kevin volvió a levantar la mano, caí al suelo de golpe gritando: «Si van a cosechar trigo, cosechen trigo, porque porque me tocan el trasero». La voz, deliberadamente amplificada, hizo que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Kevin se sonrojó, boquiabierto, incrédulo. Yo no lo hice», balbuceó. Me mordí el labio con fuerza. De joven bromearía sobre esas cosas. Eras la más cercana a mí hace un momento. Aunque normalmente hablemos un poco más, sigues sin poder tocarme así. Justo cuando Kevin estaba a punto de hablar, una joven educada a mi lado dijo: «Kevin y los demás jóvenes educados siempre son educados y humildes. ¿Cómo podrían tocarte el trasero? Deja de decir tonterías». Al oír su voz, sentí como si me hubiera caído un rayo. ¿No era esta la mujer desfigurada que se paró frente a mi madre en mi vida pasada? Me burlé fríamente. «Antes de irte al campo, estabas en la misma clase que Kevin, así que claro que te pondrías de su lado». De repente recordé que la mujer que tenía delante era la prima de Kevin, Clara Lee.
En mi vida pasada, había hecho de casamentera para Kevin y para mí varias veces. Poco después de que Kevin desapareciera, un lobo se llevó a Clara mientras recogía leña en las montañas. En ese momento, incluso lloré por ella, sintiendo pena porque no quedara nada. Nunca imaginé que se haría pasar por alguien y regresaría a mi casa. Clara se quedó sin palabras, incapaz de discutir conmigo. El jefe de equipo de los supervisores finalmente se acercó y dijo: ¿A qué viene tanto alboroto? Tenía una expresión seria, y todos se callaron un poco. Dicho con palabras amables, todos éramos jóvenes educados enviados al campo. Dicho con crudeza, solo estábamos allí para reformarnos. Si algo sucedía durante ese tiempo, estaríamos condenados a no volver a la ciudad para el resto de nuestras vidas. Así que Clara estaba ansiosa por discutir, temiendo que afectara su propia situación. En cambio, Kevin miró con calma al jefe de equipo. Lo vi todo con claridad. Kevin, no te tocó en absoluto. Fue la punta de la hoz que se usaba para cortar trigo laqué. Accidentalmente te rozó la espalda baja. Es todo un malentendido. Kevin asintió sin sorpresa y se volvió a lo suyo. Solté una risa fría y no dije nada. Kevin siempre le compraba algo al capitán cada vez que ganaba puntos. Luego siempre fingía delante de mí que no tenía suficientes puntos y que no podía llenar el estómago. Mirando hacia atrás, simplemente usaba mis cosas para hacerme favores. Después de terminar el trabajo, Kevin ya no podía controlar sus emociones y me arrinconó cuando nadie lo veía. Pensé que se mantendría discreto después de este incidente, pero inesperadamente se dijo a sí mismo: ¿es porque ayer le enseñé a Clara a recitar poesía que estás celoso y tratas de vengarte de mí? Kevin me miró con los dientes apretados, con los ojos llenos de impaciencia. Al verlo así, de repente tuve una perspectiva diferente. Al principio, quería confrontarlo y recuperar lo que me pertenecía. Pero ahora ya se le ha dado la oportunidad. No puedo actuar impulsivamente y debo planear con cuidado. Así que miré a Kevin con un sentimiento de agravio. ¿No dijiste que Clara era tu compañera de clase? ¿Por qué la oí llamarte prima? Parecen tan unidos. Kevin mostró una expresión inevitable. Si estás celoso, celoso, pero ¿cómo puedes decir en público que te toqué? Si me acusan de abuso sexual, podría estar arruinado. Las leyes de esta antigua sociedad eran muy estrictas. Una expresión de miedo cruzó el rostro de Kevin, pero continuó hablándome. Por suerte, la situación no pasó a mayores. Cuéntame rápidamente cómo salvaste a esos gemelos. Cuando regrese a la ciudad, iré a buscarlos y pensaré en la manera de que vuelvas a casa. Sus ojos brillaban con inteligencia, llenos de cálculo. De repente, me di cuenta de lo ingenuo que fui en mi vida pasada, creyendo fácilmente en alguien como él. Kevin y Clara son solo hijos de familias comunes, pero mis padres son en realidad hijos de altos funcionarios, no solo sabios, sino también soldados que han alcanzado logros y recibido condecoraciones. Me temo que en mi vida pasada, Kevin se convirtió en profesor en tan solo unos años, y mis padres debieron de tener algo que ver. Cada vez que pienso en mi padre, que sufría de una enfermedad cardíaca, arrastrado en enesca a la muerte, siento tanto odio que quiero matar al hombre que tengo delante. Reprimiendo el odio en mi corazón, miré a Kevin con cautela. Prometiste venir a recogerme. No te arrepentirás, ¿verdad? Kevin apretó los labios con impaciencia y me miró con frialdad. Antes, en cuanto me miraba así, me sentía culpable y me disculpaba, asegurándole repetidamente que nunca volvería a dudar de él. Pero ahora sigo fingiendo no haber notado nada, temblando mientras lloro. Al ver que alguien estaba a punto de llegar, Kevin solo pudo suspirar y decir: ¿cómo pudiste dudar de mí? Nunca soportaría separarme de ti, no te preocupes. En 2 años como máximo te traeré de vuelta. Me burlé fríamente. En mi vida pasada lo había esperado en el campo durante más de 20 años y aún no lo había esperado. Como estaba tan ansioso por saber los detalles, naturalmente tuve que contárselo bien. Para cuando terminé de hablar, Kevin ya había perdido la paciencia para hablar conmigo. Bueno, es tarde. Deberías volver ya. Fingí irme a regañadientes, pero a mitad de camino me di la vuelta. Bañado por la luz de la luna, oí los suaves jadeos de una mujer que provenían del interior de la casa. «Kevin,
Te lo he dado todo. No debes abandonarme. Kevin abrazó a su amada y juró: No te preocupes. Solo te he usado a ti, Sara. Cuando regrese a la ciudad el mes que viene, busca una excusa para subir a la montaña a buscar leña. Ya he tendido la trampa. En ese momento iré a recogerte. Si los aldeanos descubren que has desaparecido, solo verán un montón de huesos que dejaron los lobos en la montaña. Clara, emocionada, se arrojó a los brazos de Kevin. Por suerte, mi primo es listo. Si no, tendríamos que quedarnos en este pequeño pueblo de montaña toda la vida. Los dos se volvieron cada vez más salvajes, y yo tenía la intención de irme, pero oí a Kevin recordarle repetidamente a Clara: Cuando llegue el momento, debes usar una rama para arruinar tu apariencia. Solo cuando te conviertas en Sara podré entrar en la facultad de medicina. Clara asintió de mala gana en señal de acuerdo y yo sonreí lentamente para mí mismo afuera de la casa. Temprano a la mañana siguiente, llevé el desayuno a la mesa de Kevin. Antes de que pudiera hablar, Clara exclamó: ¿Por qué vienes? ¿Intentas calumniar a Kevin otra vez? La voz de Clara era muy fuerte, atrayendo rápidamente la atención de los demás. Miré a Kevin con resentimiento, esperando que pudiera decir algo para ayudarme. Pero Kevin dijo fríamente: Para evitar malentendidos es mejor que mantengamos las distancias de ahora en adelante. La gente a mi alrededor también empezó a hablar. Ayer dijo que alguien le tocó el trasero y hoy, inexplicablemente, se acerca a él. Será una actuación autodirigida. ¿Quién no sabe que Kevin es inteligente y guapo, mientras que Sara es común y corriente y perezosa? ¿Cómo es posible que Kevin esté interesado en ella? Clara brilló de orgullo en sus ojos, diciendo con picardía: Olvídalo. Siempre que Sara esté dispuesta a alejarse de Kevin en el futuro, sería una buena acción. Temblé mientras miraba a Kevin. ¿Vas a quedarte viendo cómo me calumnian así? Kevin suspiró y se puso delante de mí, hablando con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. De ahora en adelante, somos personas de dos mundos diferentes. ¿Por qué te aferras a esto con tanta desesperación? Miré a Kevin con incredulidad, como si me hubieran utilizado y me hubieran herido profundamente. Arqueó las cejas y sonrió con suficiencia, girando la cabeza para decir en voz alta: Antes, estaba dispuesto a cuidar un poco más de Sara, solo porque me suplicaba ayuda con insistencia. Pero después de ser falsamente acusado ayer y pasar por una experiencia desgarradora, de verdad no quiero volver a relacionarme con esa persona. Espero que todos puedan presenciar esto. Kevin estaba ansioso por distanciarse de mí, algo que no ocurrió en nuestra vida pasada. Pero también puedo entenderlo. Después de todo, en nuestra vida pasada lo obedecí con todo el corazón y nunca lo contradije. Sin embargo, en este área que no está bien, he tenido conflictos abiertos con él. Kevin es un egoísta extremo, no permite ni el más mínimo error. Así que se distanció públicamente de mí solo para que todos supieran que cualquier cosa que diga o haga en el futuro es solo resultado de mi destinado tras ser rechazada. Aún no había dicho nada. Clara se apresuró a decir: «Nunca debes aferrarte a Kevin». La ignoré, miré a Kevin y volví a preguntar: «¿Estás seguro de que quieres distanciarte de mí?» Kevin me frunció el ceño y dijo: «Nunca hemos tenido ninguna relación». Asentí. Así que así es. Dado que es así, no tengo necesidad de mostrar cortesía. El día que se anunciaron las cuotas de retorno urbano, Kevin estaba lleno de energía. Estaba deseando que todos supieran la noticia. Clara se me acercó orgullosa y me dijo: «Kevin regresa a la ciudad. Ya no puedes aferrarte a él». Miré a Clara con sarcasmo. «¿Estás segura de que este cupo de regreso urbano le pertenece?» Varios transeúntes cercanos se acercaron de inmediato, curiosos al oír esto. No muy lejos, Kevin, como si lo hubiera anticipado, dijo tranquilamente: «El regreso a la ciudad siempre se realiza según un cupo designado. ¿Insinúas que esto es algo que me diste?» Asentí. «En efecto, te lo di». Con un resoplido todos los presentes estallaron en carcajadas. Una joven con estudios que antes tenía una relación relativamente buena conmigo, sonrió y dijo: «¿Quién no sabe que tuviste una pelea con Kevin recientemente? ¿Cómo es posible que le hayas dado tu cupo?» Clara también sonrió con suficiencia y dijo: «El cupo de regreso urbano no es algo que se pueda regalar sin más. Deja de decir tonterías». Kevin negó con la cabeza y dijo:
Al principio pensé que te contendrías un poco, considerando cómo te cuidé antes, pero no esperaba que fueras tan terca. Mientras hablaba, le dijo al líder del destacamento: después de mi regreso, espero que todos mis puntos se abonen a la cuenta de Clara. Siendo sincero, es mi prima. Tras pronunciar esas palabras, todos miraron a Clara con envidia. Si Kevin tenía algo de fortuna al regresar a la ciudad, Clara sin duda se beneficiaría. La vida en el campo ya es difícil, y Kevin insinúa que los jóvenes con educación que quedan me están echando. Me pellizqué el muslo y les grité: «Este lugar era para mí». Tras decir eso, me di la vuelta y salí corriendo. A nadie le importé, ya que todos estaban ocupados enviando a Kevin a la ciudad, sobre todo a Clara, cuyos grandes ojos llorosos ya estaban rojos de tanto llorar. Todos pensaban que se resistía a separarse de Kevin. Solo yo sé que Clara se resiste a desprenderse de su apariencia. Teme que la desfiguración le acarree otras consecuencias desconocidas, pero no le queda otra opción que este camino. Me escondí en las sombras, observando cómo Clara tomaba una rama afilada y se cortaba la cara como una flor. Justo cuando estaba a punto de desmayarse de dolor, levanté una piedra y la dejé inconsciente. Luego cambié nuestras ropas y la empujé a un pozo oculto de jabalíes. Después me unté la cara con polen. En poco tiempo sufrí una reacción alérgica grave. Por suerte solo cambia la apariencia y causa ampollas, y no pone en peligro mi vida. Al caer la noche, se oyeron pasos. Kevin me agarró y dijo: «Date prisa, Clara. Los aldeanos vienen a buscar gente, y ahora mismo no hay nadie vigilando el camino de la montaña. Es mejor correr». Sonreí lentamente. «De acuerdo». Me miró con recelo y dijo: «¿Por qué tienes la voz un poco ronca?» Bajé la voz a propósito. Me he resfriado un poco. Después de correr varias horas, por fin llegamos a la carretera. Al llegar a la ciudad iluminada, Kevin notó que tenía la cara muy hinchada e incluso parecía supurar pus. Retrocedió un paso con disgusto, obligándose a preguntar: «¿Cómo te pusiste esta cara?». Imité la postura de Clara y me escondí en sus brazos. «Anoche Sara me metió un nido de avispas en la habitación a propósito. ¡Bú!». Kevin apretó los dientes al instante. «Maldita Sara. Sacó un montón de cosas. Todo esto es de los padres de Sara. Saben que estos últimos días buscaría la oportunidad de rescatarte, y ya les han dicho a los vecinos que un primo del campo vendría de visita. Entonces, serás ese primo». Entre ese montón de cosas estaban el reloj que papá no soportaba usar, así como el anillo y el collar de oro que mamá no soportaba usar. Kevin sonrió y dijo que quería venderlas por dinero, y yo le devolví la sonrisa diciendo: «Quedémonos con ellas por ahora. Después de todo, todavía necesitas impresionar a tus superiores para ascender, ¿no?». Kevin sonrió con ironía. «Eres muy listo». Era evidente que Kevin quería hacer otra cosa, pero al ver mi cara llena de pus, perdió el interés al instante. A la mañana siguiente, mis padres me abrazaron, con lágrimas en los ojos. «¡Por fin llegaste!». Los vecinos que conocía no entendían por qué mis padres lloraban tan tristemente mientras sostenían a una sobrina desfigurada, pero también me ofrecieron palabras de consuelo. Kevin estaba a punto de hablar de su deseo de matricularse en la Facultad de Medicina cuando la puerta se abrió de golpe. Clara, la sucia, se arrojó a los brazos de Kevin. «Primo, soy yo». Todos se sobresaltaron con esta visita inesperada. Los padres miraron a Kevin con asombro. «¿Es tu prima?». Kevin me miró con los ojos abiertos, fijos en mí. «Pero Clara y yo somos casi del mismo tamaño y estamos igual de desfigurados. Es imposible distinguirnos». Me acerqué a Kevin con lágrimas en los ojos. «¿Quién es?», explicó Kevin con ansiedad. «No sé quién es. No la reconozco». Clara gritó: «Prima, soy yo, Clara. ¿No dijiste que vendrías a recogerme cuando volvieras a la ciudad? ¿Por qué no has venido?». La mirada de papá se posó al instante en Kevin, y la presión era evidente. Casi podía adivinar cómo les había hablado Kevin a mis padres. Probablemente solo se trataba de lo enamorados que estábamos y de que él juró que me trataría bien, y cosas por el estilo. Pero ahora este primo, que aparecía de repente, sin duda despertaría las sospechas de mis padres. Miré a mi madre con agravio. «Me duele muchísimo la cara». Las lágrimas resbalaban por mi rostro. Las heridas irritadas ardían de dolor. Claro,
Mis padres sabían que soy alérgica al polen desde pequeña, pero Kevin no. Solo sabía que alguien intentaba sabotear su plan. Así que Kevin no lo pensó 2 veces y abofeteó a Clara diciendo, «¿Qué tonterías dices? No tengo primo». Clara abrió los ojos de par en par al instante, mirando a Kevin con incredulidad. «Soy Clara. ¿No me reconoces?» Clara se tocó la herida sin cicatrizar del rostro y gritó, «Me hiciste cicatrizar la cara. Te escuché, pero ¿por qué me abandonaste de repente?» Clara gritó angustiada. Incluso Kevin mostró una pizca de vacilación en su rostro. Al ver esto, me acerqué de inmediato a Kevin y le susurré al oído. «Primo, debe ser la verdadera Sara. Debe haberse escapado». Temiendo que Kevin no me creyera, añadí, «Después de esa noche, seguía embarazada de ti». Kevin levantó la vista con incredulidad y asentí diciendo, «Con este niño, la familia Sao sin duda hará todo lo posible por apoyarte. Esa verdadera Sara debe desaparecer». En cuanto pronunció estas palabras, los ojos de Kevin se iluminaron con furia. La gente puede perder la razón ante intereses descomunales. Además, he lanzado un cebo tan grande. Al ver la expresión algo desagradable de mis padres, Kevin se adelantó y declaró, «De verdad que no conozco a esta mujer. Da igual, Clara. La prima que sea no tiene nada que ver conmigo». Clara aún quería decir algo, pero Kevin levantó la mano y la abofeteó, haciéndole sangrar por la comisura de la boca y dejándola sin palabras. Papá se quedó atónito ante su crueldad, mientras que mamá dudó y dijo, «Sea quien sea, no recurramos a la violencia». Kevin suspiró y dijo, «Esta Clara siempre intimida a Sara y me ha calumniado varias veces. Simplemente no lo tolero más. Por eso tuve que confrontarla». En cuanto supieron que Clara me había intimidado, la expresión de mis padres cambió de inmediato. Irse al campo era para resolver problemas laborales, ya que esta Clara es tan mala, ¿por qué no entregarla a la organización para que se encargue de ella? Al oír esto, Clara empezó a negar a carde con la cabeza frenéticamente. Había pasado por innumerables dificultades para escapar del pueblo y aún no se había reunido con su prima. La organización no podía capturarla en absoluto. Kevin, rebosante de alegría, forzó una sonrisa al decir, «En el pueblo, soy el único que ha conseguido la cuota de retorno urbano. Esta Clara probablemente escapó. Enviarla de vuelta contaría como un mérito». Mientras hablaba, Kevin corrió rápidamente a la cabina telefónica para informar. Clara quiso hablar, pero Kevin le tapó la boca con un trapo. Clara tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero seguía sin poder pronunciar palabra. Me burlé con frialdad. En su vida pasada, cuando se hizo pasar por mí y absorbió los beneficios de mis padres para mantenerse a sí misma y a Kevin, debería haber sabido que no es que no haya castigo, sino que aún no ha llegado el momento. Habiendo renacido, ya no seré compasivo. Ser compasivo con el enemigo es crueldad consigo mismo. Como ha estado pensando en Kevin, su primo, entonces dejaré que su querido primo la envíe de vuelta al infierno. Para evitar que Clara escapara, saqué con cuidado una gruesa cuerda de cáñamo. Después de terminar la llamada, Kevin inmediatamente comenzó a atarla, sus movimientos tan rápidos que era como si lo hubiera practicado 1000 veces. Los vecinos que presenciaban la conmoción sintieron una punzada de lástima. Todos sabían lo severo que sería el castigo para los jóvenes educados que escaparon solo para ser devueltos, pero nadie se atrevió a intervenir. Miré a Clara y suspiré, fingiendo ser inocente mientras le decía a Kevin, «Hermano Kevin, ¿crees que a Clara la golpearán cuando la devuelvan?» Kevin miró fríamente a Clara. «Todo es culpa suya». Lágrimas de arrepentimiento resbalaron por el rostro de Clara. No entendía por qué Kevin la había repudiado de repente, ni por qué otra mujer estaba de repente a su lado. Le sonreí lentamente a Clara, con aspecto de villano malvado. De repente, pareció que Clara comprendió algo y comenzó a forcejear con violencia, pero estaba fuertemente atada. Incluso tenía la boca amordazada. La persona con la que Kevin contactó finalmente llegó. Era el líder del destacamento. Al verlo, Clara tembló de miedo. Parecía haber soportado mucho tormento durante su huida. Hasta ahora, Kevin aún no se ha dado cuenta de que Clara es con quien realmente quiere pasar el resto de su vida. Sonreí para mis adentros.
Parece que el amor de Kevin no es más que eso. El líder del destacamento intercambió algunas palabras amables con Kevin antes de prepararse para llevársela. Juntos subieron a Clara a la carreta, y Clara aprovechó la oportunidad para quitarse el paño que le había metido en la boca, gritando: «¡Prima, soy Clara! ¡Es Sara! ¡Es Sara!». Kevin me miró con incredulidad, mirándome con recelo. «¿Qué dijo?». Incliné la cabeza hacia Kevin. «Dijo que es Clara». Los labios de Kevin temblaron. «No, la otra frase». Sonreí extrañamente. «Dijo que soy Sara». Con eso la conversación terminó. Kevin miró de repente a Clara. Recordó de repente que le había ordenado a Clara que siempre le mutilara la cara. Nunca ningún otro truco. No pudo evitar sentir un miedo escalofriante, pero no se atrevió a confirmarlo. Me incliné hacia el oído de Kevin, susurrando como un demonio: «Primo, si ella es Clara, ¿quién soy yo?». Kevin estaba tan asustado que dio un gran paso atrás. La gente a mi alrededor frunció el ceño, confundida. «¿Sara no sigue en el campo?». «Sí. Además, Sara es la hija del profesor Chao». «¿Cómo es posible que no reconozca a su propia hija?». «Sara parece 2 tallas más grande que esta chica y un poco más baja. Claramente no es Sara. Me enviaron al campo a los 16 años y ya han pasado 2 o 3. Es normal que mi figura haya cambiado un poco, pero los vecinos no lo creen, porque siempre me han visto como una niña gordita desde pequeña. Ahora, después de unos años viviendo en el campo, no solo estoy delgada como una paja, sino que mi piel también ha adquirido un saludable color trigo. Estoy simplemente irreconocible». Mis padres comentaron a tiempo: «¿Cómo es posible que no supiera cómo es mi hija?». Sara siempre ha sido una niña gordita, sobre todo desde que la enviaron al campo a trabajar. Incluso me escribió una carta el mes pasado. «Esta niña ahora es mi sobrina. Definitivamente no es Sara». Tras este intercambio, los vecinos asintieron. Solo Kevin se quedó paralizado. De repente, Kevin pareció descubrir algo y se arrastró hasta el lugar donde Clara había estado. Temblando, recogió una bolsa gastada. Era algo que Clara siempre había usado. Pregunté con complicidad: «¿Qué es esto? ¿No es algo de Clara?». Kevin levantó la cabeza de repente, con las pupilas temblorosas. «¿Quién eres?». Sonreí. «¿Quién soy yo? ¿No lo sabes?». Mis padres notaron que mi expresión no era del todo correcta y quisieron despedir a los vecinos. Pero de repente grité: «¡Soy Sara!». En cuanto pronuncié estas palabras, todos se quedaron atónitos y empezaron a discutir entre ellos. «¿Sara? Ni hablar». Sara no debería estar en el campo en reeducación, ¿verdad? Debió de escaparse, ¿verdad? De verdad pensé que era alguna sobrina. ¿Eso significa que también la llevarán de vuelta al campo? Al recibir mi confirmación, los ojos de Kevin se pusieron rojos al instante, como si estuviera a punto de sangrar. Pero fingí no verlo. «Clara ya lo ha dicho incontables veces. Ella es Clara. ¿De qué sirve que me mires con malos ojos ahora si no te lo crees?». Kevin apretó los dientes y dijo: «Te haré pagar por esto». En ese momento comprendió que ya no había posibilidad de usar a mis padres. Después de todo, lo que me había hecho no era algo que se pudiera ignorar fácilmente. Kevin se dio la vuelta, con la intención de llamar a las autoridades, planeando que me llevaran también de vuelta al campo. Mis padres se pusieron nerviosos de repente, pero levanté la mano con calma para detenerlos. Los vecinos no podían denunciarme, pero tampoco podían ignorar lo que estaba sucediendo, así que se quedaron mirando mientras Kevin se giraba para ir a la cabina telefónica. Pero antes de que pudiera alcanzar el teléfono, una voz severa le gritó: «No hace falta, nuestro equipo vendrá personalmente a buscar a la gente». El recién llegado, vestido de uniforme, tenía un porte solemne y digno que dificultaba que alguien hablara con naturalidad. Kevin me miró con resentimiento, apretando los dientes y diciendo: «Sara es una trabajadora rural de Reforma que regresó a casa sin permiso de la organización. Exijo un castigo severo». Asentí con interés. Volver a casa sin permiso sí debería ser castigado, pero quien lo merece no soy yo, eres tú. Kevin se burló. «He obtenido legítimamente la cuota de retorno urbano». Lo miré con sarcasmo. «¿Ah, sí?». Kevin me miró con seguridad y dijo:
Los documentos para mi regreso a la ciudad están sellados con sellos oficiales. No es tan sencillo como dices. Tras terminar de hablar, agarró la muñeca del visitante y dijo: «Lleva rápido a esta Sara de vuelta al campo. Que termine de plantar 8 acres de tierra ella sola». Bajo el abrasador sol del verano, esperar que yo plantara 8 acres de tierra yo solo es simplemente pedir que me muera de calor. Mis padres, impactados por sus crueles intenciones, le reprocharon con profunda tristeza: «¿No decías repetidamente que amaba tanto a nuestra Sara? ¿Es este tu amor?». Mis padres desconocían las maquinaciones de Kevin, pensando que simplemente me había traicionado mi amante. Lo miré fríamente y dije: «Oh». Kevin me instó: «Date prisa, si no actúas ahora, Sara huirá». Sonreí. «¿Crees que pienso escapar?». Kevin me miró con rigidez. Al instante siguiente, unas esposas frías rodearon repentinamente las muñecas de Kevin. Kevin levantó la cabeza con incredulidad. «¿Qué quieres decir?». Miré al que había actuado y dije: «Me obligó a reconocerle mi valentía. Y delante de todos, además, abusó de mí. Exijo que lo arresten de inmediato». Kevin gritó furioso: «¿Qué tonterías dices, Kanye? ¡Cállate!». El líder del equipo lo fulminó con la mirada. «¡Cállate! No tienes derecho a hablar aquí». Dándose la vuelta, el líder del equipo me dijo con dulzura: «Gracias por salvar a mis hijos. En cuanto despertaron me dijeron que fue una hermosa hermana quien los salvó. Más tarde, cuando me escribiste, pensé que el niño se había equivocado. No esperaba que te obligaran y tentaran, de verdad. Los corazones humanos son insondables». Dicho esto, le lanzó una mirada de desdén a Kevin. «Nunca imaginé que tú, un hombre adulto, quisieras atribuirte el mérito del logro de una niña pequeña». Kevin gritó furioso: «La cuota de retorno urbano la gané con mi propio esfuerzo. Deben estar protegiéndose mutuamente. Están conspirando en secreto. ¿Quién no sabe que los padres de Sara son funcionarios? Todo esto es una conspiración tuya», le dijo con entusiasmo al líder del equipo. «Ese día, tus 2 gemelos fueron al estanque a recoger la cometa. El de azul cayó primero al agua, y el de rojo resbaló y cayó después. Recuerdo cada momento de ese día. No puedes acusarme así injustamente», gritó con voz lastimera como si le hubieran hecho daño. Le sonreí. «Ya que es así, me aseguraré de que mueras comprendiendo». Con un crujido, 2 ancianos salieron de detrás de la puerta bien cerrada. Sonreí y di un paso adelante. «Solo tienes que decirme qué viste ese día». Kevin estaba desconcertado. Uno de los ancianos dijo: «Ese día estábamos pescando junto al estanque. Hacía demasiado calor, así que nos acurrucamos en la hierba para refrescarnos y de repente vimos a un niño caer. El niño de la ropa roja cayó primero. El de la ropa azul fue arrastrado al agua mientras intentaba salvar al otro niño, y luego una niña de la ropa verde salvó a los 2 niños. Durante este tiempo nadie más apareció». Mientras hablaban, señalaron la ropa que yo llevaba puesta y dijeron: «Es este conjunto». Al oír esto, el líder del equipo asintió afirmativamente y dijo: «Es exactamente igual a lo que dijo mi hijo, sin ninguna diferencia». Hasta ese momento, Kevin solo se dio cuenta de que todos los detalles que le conté eran incorrectos. Pero aún así no se dio por vencido. Kevin apretó los dientes y dijo: «Ha pasado tanto tiempo, es normal que lo recuerde mal». «¿Quién no sabe que siempre has estado enamorado de mí? Es solo que nunca te acepté, así que me guardaste rencor y trataste de calumniarme a propósito». La voz de Kevin se alzó, intentando convencerse a sí mismo también. Lo miré con frialdad y me volví hacia los 2 ancianos. ¿Alguna vez me han visto tomar la iniciativa de acercarme a Kevin, además de ser los ancianos del pueblo y supervisar el trabajo? Ambos negaron con la cabeza. Kevin me miró con fiereza. «No se puede confiar en su relato parcial». Los 2 ancianos resopló con frialdad y sacaron sus credenciales, diciendo: «Somos funcionarios públicos y nunca diríamos tonterías». En mi vida pasada, Kevin se esforzó mucho por acercarse a mí, enviándome regalos e intentando ganarse mi favor. De lo contrario, inexplicablemente no habría desarrollado sentimientos tan profundos por él. Pero siempre que intentaba acercarme a Kevin, me rechazaba con el argumento de evitar sospechas. En mi vida pasada creía que me cuidaba.
Ahora me doy cuenta de que Kevin simplemente me encontraba desagradable. Ahora estoy muy agradecido por el desdén de Kevin. Los dos ancianos miraron a Kevin y se volvieron hacia el líder del equipo, diciendo: «Siempre ha sido Kevin quien ha tomado la iniciativa de acercarse a Sarah. Sarah nunca dio el primer paso. El mes pasado, mientras Kevin cosechaba trigo, actuó de forma inapropiada con Sarah, y desde entonces han roto completamente los lazos». El líder del equipo asintió y se volvió hacia Kevin. «¿Tiene algo que decir?». Ya fueran los testimonios de los aldeanos o los de los dos rescatados, todos demostraban que Kevin mentía. En ese momento, Kevin no podía hacer nada para cambiar la situación. Sin embargo, seguía negándose a admitir su culpa, gritando que no era culpa suya. Al ver esto, el líder del equipo se quedó sin palabras y solo pudo anunciar con frialdad que debían llevar a la persona de vuelta. Incluso anunció en el acto que la cuota de retorno urbano estaba reservada para héroes abnegados, y yo era ese héroe. Todos los vecinos sabían que mi regreso a la ciudad era mi derecho, y al final nadie volvió a hablar del asunto. Mis padres sintieron lástima por mi rostro y por todo el sufrimiento que había soportado. Al verlos aún con vida, no sentí ninguna amargura. Las alergias son un problema menor. Tomar medicamentos puede solucionarlo. Además, los avances médicos son significativos ahora, y las cicatrices son solo un asunto menor. Lo que no esperaba era que los dos niños que salvé fueran en realidad estudiantes brillantes en cálculo mental con ábaco, con mentes comparables a grandes computadoras. No es de extrañar que la organización me recompensara específicamente con una cuota de retorno urbano. Aunque el arte del ábaco mental ha decaído en las últimas generaciones, en esta época sigue siendo una disciplina muy respetada, por lo que mucha gente ha comenzado a y a elogiar mi acto de valentía. Han pasado 2 años y mi apariencia ha vuelto por completo a la normalidad. Por mi propio esfuerzo, me uní a la compañía cultural y asumí con éxito el trabajo que amaba. Escribía peticiones de ayuda para los pobres. Escribía poemas de alabanza para los bondadosos. Escribía sobre la alegría de la cosecha para los trabajadores, brillando en mi propia posición. Mucha gente me agradece, y también muchos dicen que soy la tinta y el pincel del pueblo. No solo eso, sino que también publiqué un anuncio buscando médicos que pudieran ayudar a mi padre con su cirugía de bypass cardíaco. Salvé a mi propio padre y también ayudé a muchos otros. Recordando mi vida pasada, Kevin dijo que la carrera que estudié era completamente inútil y me pareció divertido. Escuché que lo condenaron a 8 años de trabajos forzados y tras ser liberado, lo enviaron directamente de vuelta al campo para continuar su reeducación. Clara había estado esperando a Kevin en el pueblo. En cuanto Kevin regresó al pueblo, Clara, enloquecida, le prendió fuego. Este incidente fue relatado por mi colega. Al hablar de ellos, mi colega se estremeció y dijo: «Se dice que la muerte fue horrible. La mujer abrazó al hombre con fuerza y ambos se quemaron hasta quedar carbonizados». Mi colega no sabía quiénes eran las 2 personas del informe, solo que eran las víctimas. Al observar los 2 nombres que yacían en silencio sobre el manuscrito, el sentimiento reprimido en mi corazón finalmente se disipó por completo. En el futuro seguiré recorriendo el camino que me pertenece, y están destinados a quedar sumergidos en el polvo de la historia.